Me avisan. Un toque para poner a grabar bien. Detener transcripción. Ok. Listo. Bueno, hoy la clase, bueno, la tutoría de hoy, vamos a hablar un poquito del capítulo 34. El capítulo es sobre óptica geométrica. Ya esta correspondería a la última videotutoría del cuatri. Sería la última materia que ya entraría en el último quiz con lo de naturaleza y propagación de la luz. Entonces, la idea es como trabajar un poquito en esto y ¿cómo se llama? Y, ya ustedes tendrían todos los conocimientos de física 4. Entonces, vamos a ver, espérenme a poner la presentación. ¿Todos ven la presentación? Sí. Sí, profe. Sí se ve. Ok, genial. Bueno, entonces, óptica geométrica. Vea que para esta asignatura, ya esto se va a cambiar un poco, pero por el momento el objetivo general era analizar el tipo y naturaleza de imágenes que se producen cuando las ondas esféricas inciden sobre superficies planas y esféricas. Entonces, lo que más que todo se necesita acá es analizar lo que es el fenómeno de reflexión, refracción, poder que ustedes utilicen métodos gráficos para encontrar imágenes formadas por espejos planos, que citen las características de la imagen formada por un espejo plano, que puedan aplicar los métodos gráficos para encontrar imágenes y demás. Ahí después ustedes la leen con calma, ¿verdad? Para empezar, vamos a hablar de lo que es la reflexión en una superficie plana. Entonces, vamos a imaginarnos, igual que como hablamos en el capítulo anterior, un toquecito para usar el lápiz. Ok, ahora sí. Habíamos hablado que íbamos a imaginar la luz como rayos, ¿verdad? Ya no íbamos a imaginarnos la luz como un campo eléctrico y un campo magnético viajando en el espacio, ¿verdad? Con una dirección que era el vector de Poynting, como lo habíamos visto en ondas electromagnéticas. Ahora nada más no lo vamos a imaginar como un rayo de luz. Entonces, cuando tenemos un espejo plano, es un material como similar a lo que sucedía con las reflexiones en una superficie lisa. ¿Se acuerdan que teníamos un ángulo de incidencia y teníamos un ángulo de refracción? Como es un espejo plano, la luz no atraviesa el espejo, ¿verdad? La luz no lo atraviesa, sino que se refleja totalmente. O sea, no tenemos lo que antes era el ángulo refractado. ¿Se acuerdan? Que esto sucedía en lentes, ¿verdad? Porque si atraviesa o materiales distintos, que teníamos agua y teníamos tal vez, qué sé yo, vidrio. Ahora, como el espejo tiene una superficie totalmente que refleja, todo el rayo que llega al espejo se refleja totalmente. Entonces, las imágenes, cuando se forman del lado donde, digamos, del otro lado del espejo, ¿verdad? Que normalmente cuando nos vemos en el espejo, hay una imagen que se está formando al otro lado del espejo, pero no por la luz, sino por rayos que parecen salir de adentro del espejo. Eso le vamos a llamar imágenes virtuales. Y cuando la imagen se forma del lado donde están los rayos, le vamos a llamar imagen real, pero lo que vemos en un espejo, cuando ustedes se ven en el espejo, es una imagen virtual. Le vamos a llamar punto de imagen en el punto donde se ve la imagen en el espejo. Y le vamos a llamar fuente, no es una fuente de luz, sino una fuente aparente, ¿verdad? Es como que hay un espejo, había una fuente que es el punto de objeto. El punto de objeto es la fuente que está emitiendo luz, la real. Y esa fuente tira rayos al espejo
o sea, la luz golpea el espejo y lo que hace luego es reflejarse toda la luz del espejo hacia donde nosotros estamos. Entonces, al reflejarse la luz, nos llega, ¿verdad?, a la vista como si fuera una imagen, como algo que viene de adentro del espejo, pero realmente no hay nada dentro del espejo y por eso la vamos a llamar imágenes virtuales. Eso en cuanto a lo que es reflexión, ¿verdad? Ahora, la refracción no se va a dar en un espejo porque para que se dé refracción, el rayo tiene que atravesar el material y en un espejo no se atraviesa el material porque toda la luz se refleja. Entonces, ¿dónde podemos tener refracción? En las superficies refractivas. ¿Cuál es un ejemplo de superficie refractiva? Como las que vimos en el capítulo anterior, que ya lo hablamos, ¿verdad? La interfaz aire-vidrio transparente. Ahí la luz va a entrar al vidrio y en el vidrio el rayo va a entrar al vidrio, entonces se refracta, ¿verdad? Recordemos que el rayo de incidencia, el ángulo de reflexión y luego un ángulo refractado, que es un rayo que entra a la superficie, como en esta imagen. Vemos que la persona está viendo una imagen que está al otro lado de la interfaz donde él está. Aquí está la persona, entonces aquí está el objeto real y los rayos llegan, ¿verdad?, en línea recta hasta donde está la interfaz y ahí se refracta el rayo. Entonces la persona ve el objeto como que si viniera de un punto donde todos esos rayos que se refractaron parecieran provenir. Voy a hacer un ejemplo. Digamos, esta es la línea. El punto, digamos que el punto P, este punto P, ustedes ven, ese punto P golpea la superficie de... Es un objeto, puede ser un cuerpo de algo, un pez, una pecera. Eso tira luz y esa luz pega, ¿verdad?, contra el material que está hecha la pecera o el vidrio o lo que sea. Cuando llega y pega en estos puntos, vamos a tener como que si en la pecera hubiese unos puntitos acá. Vamos a hacerlos acá. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es esos puntos y esos puntos nos van a emitir luces. ¿Ven? Diferentes luces y van a ir en línea recta hacia donde estamos. Lo que vamos a observar nosotros dentro de la pecera es como si todos esos rayos provinieran de un mismo punto. Entonces, de donde provienen, ahí es donde vamos a ver el objeto. Puede ser un pez, aunque el pez no esté ahí. Ahí es donde lo vamos a ver. Eso se llama, ¿verdad?, entonces un efecto de refracción. Como el caso del lápiz en el agua, que si ponemos el lápiz, normalmente vamos a ver el lápiz torcido, ¿verdad? Pero es porque la luz del lápiz que está dentro del agua al salir del vaso y llegar a nuestros ojos, tiene este efecto de refracción. Entonces lo vamos a ver diferente a como si fuera en la realidad. Eso que vemos nosotros es la imagen o el punto de imagen, es lo que vamos a ver, ¿verdad? Que en este caso es una imagen que se está formando dentro del material. Entonces, eso es el caso de la refracción y ya vimos el caso de la reflexión, en donde más bien no es ningún rayo el que está formando la imagen, no la está formando en el lugar donde está la luz, sino más bien en un lugar donde no hay luz, como sucedería en el espejo. Hay un ejemplo de un espejo para ver cuáles son las variables que ustedes tienen que manejar cuando están analizando el espejo. Vean que, un toquecito, ok. Vean que este lápiz está al frente de un espejo. Esto sería un espejo, vamos a conocer como un espejo plano. Y lo que estaría viendo la persona es un lápiz del otro lado.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Que si el espejo es totalmente plano, la imagen, vamos a tener acá una distancia objeto, porque es la distancia del objeto real. Vamos a tener una distancia imagen, que es la de la imagen, porque no es el objeto real. De hecho, aquí vemos que esta imagen sería, alguna que me responda, ¿sería real o virtual? Virtual. Correcto, ¿verdad? Porque no se está formando con los rayos de luz del objeto, sino con rayos que parecen provenir de ahí adentro, ¿verdad? Porque la luz no atraviesa un espejo. Entonces es una imagen virtual. Ya conociendo, ¿verdad? La distancia del espejo a la imagen se llama distancia imagen y la distancia del espejo al objeto la vamos a llamar distancia objeto. Estos 12 sería este objeto de acá, porque este objeto como está inclinado, hay diferentes puntos que van cambiando de distancias, ¿no? Vea que en este caso diría un lápiz de 9 centímetros de largo. Esos 9 centímetros de largo se conoce como el tamaño de la imagen, bueno, del objeto en este caso, que por ser este tipo de espejo, la imagen tiene el mismo tamaño. De la imagen. Tamaño de la imagen y tamaño del objeto aquí son iguales. ¿Verdad? Estos nombres como para que vieran un toque esas variables. Aquí tenemos otro ejemplo, pero para entender esto de las imágenes, pero ahora en una lente. En las lentes, como es un vidrio, la luz sí atraviesa la lente. Totalmente la atraviesa. Entonces, vamos a hablar a la luz, la vamos a tomar como rayos. Vamos a tener los rayos salientes, que son los rayos que se producen después de haber colisionado o haber tocado la lente. Entonces, si vemos este primer objeto, bueno, esta primera imagen, vamos a cerrarla acá, este primer lente, vamos a tener que los rayos entrantes son los rayos que salen del objeto observado, ¿verdad? Porque son los rayos que entran al lente. Entonces, este conejo que está acá va a tirar luz hacia el lente, ¿verdad? Que la vamos a expresar en esta forma. Y después vamos a ver las reglas de cómo representar los rayos de la luz. Entonces, este rayo sería el rayo entrante. Y vamos a tener ahora también esto como rayo saliente. Es el rayo que sale después de haber pasado por la lente. No necesariamente siempre los rayos van a totalmente salir. Puede ser que se reflejen, como el caso de los espejos pasados, ¿verdad? Este es, vamos a ver si lo tengo por acá. En este caso, que los rayos salientes no entran, no pasan al otro lado, sino que se quedan del mismo lado que los rayos entrantes. Como teoría, nada más para ir conociendo los términos. Vamos a conocer, bueno, vamos a ver la imagen de dos tipos. Una que se va a llamar inversa o derecha. ¿Qué significa esto? Que bueno, en el primer caso que encerré acá, la imagen, vamos a decir que se forma inversa. Ven que aquí se formó la imagen inversa, pero también es real. ¿Por qué es real? Porque se está formando con rayos reales, ¿verdad? Porque los rayos salieron de la lente y esos rayos formaron la imagen. Muchas veces cometemos el error de pensar que la imagen real es la que se forma a la derecha y no, es la que se forma con rayos reales, como pasa, eh, bueno, estos casos eran virtuales porque no se están formando con rayos reales. Esta también es virtual porque no se forma con rayos reales, o sea, aquí nunca entró los rayos de luz reales. Aquí sí están entrando porque es un vidrio. Esta imagen es virtual, la segunda que tenemos acá, porque los rayos salen al otro lado de la lente, pero la imagen se forma del lado donde no hay rayos salientes.
esta. Este sería el objeto real. Él proyecta un rayo hacia acá, ese rayo sale totalmente. Luego él también proyecta un rayo hacia acá y sale totalmente al otro lado. Estos rayos salientes no forman imagen. Lo que forma imagen es, al pegar en estos puntos, es como si hubiera una luz que llegara a este punto y de aquí llegara a este punto y forman una imagen virtual, que no se forma con rayos salientes, sino se forma con rayos que parecen provenir de estos puntos. Similar al caso que les expliqué anteriormente acá, que son rayos que parecen provenir de este punto, pero no es la luz real saliente. Entonces acá tenemos una imagen también derecha porque el conejo está formando normal, no se está poniendo, no está formándose al revés. No sé si alguna vez han hecho un experimento se puede hacer con una lupa. A veces cuando ustedes con la lupa observan algo, se forma una imagen al revés, ¿verdad? Y eso sería una imagen inversa. Este efecto de la imagen inversa sucede en el ojo. El ojo humano realmente, todos los rayos que llegan al ojo, dentro del ojo, digamos, tenemos el ojo, y estaría el ojo, ¿verdad? Dentro del ojo, si el objeto es de esta forma, adentro del ojo se estaría formando una imagen inversa. Nuestro cerebro ya está acostumbrado a eso, la maquina y la endereza. Pero realmente los rayos del árbol, de lo que esté entrando a nuestro ojo, que nuestro ojo sería una lente natural, forman una imagen dentro que el cerebro, la máquina derecha, pero sí se estaría formando al revés. Como el caso que encerré en morado. Ok, esto creo que ya medio lo mencioné. Entonces vamos a llamar a la variable S como la distancia objeto. Qué sé yo, si yo tengo acá una lente, el objeto es este, pues yo necesito saber a qué distancia está del espejo. Y ese lo vamos a llamar S para meterlo en las ecuaciones. Donde se vaya a formar la imagen, qué sé yo, que se forme de este lado, eso le vamos a llamar S' y va a ser la distancia de la imagen. Como en este dibujo que tenemos acá, en este ejemplo. Vean que aquí tenemos la persona, este es el objeto real, esto es un espejo, los rayos pegaron en el espejo y se reflejaron. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la persona? Va a ver el reflejo de esos rayos, ¿verdad? Y esos reflejos de esos rayos realmente es luz que le llega a la vista para formar una imagen adentro. Entonces vean que si se refleja de esta manera, la persona lo que va a ver es un rayo que viene aquí. Entonces es como si estuviera saliendo de acá, del centro, de adentro. Entonces lo que ve es una imagen virtual, a una distancia de imagen. Entonces, aquí tenemos algunas reglas. Entre las reglas es las siguientes. Cuando metamos en las ecuaciones, la regla de signos para la distancia objeto, si ustedes ven que la distancia objeto o el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva, que la luz entrante, la distancia S es positiva. Como esta imagen, veamos aquí tenemos el objeto vean que está del mismo lado que la luz que entra, y sí, esta luz entra, y está también del mismo lado que la luz saliente. Eso sería una S positiva. La S negativa es cuando no está del mismo lado que la luz saliente, así de sencillo. Hagan acá. Cuando la imagen está
del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, la distancia es positiva, en caso contrario negativa. Este caso es negativa porque no está del lado de la luz saliente. ¿Cuándo sería un S' positiva? Como este caso. Perdón, como este caso. ¿Por qué? Porque la imagen está del lado, aquí la imagen está del lado contrario a la luz saliente, sigue siendo negativa. Vamos a ver, bueno, ahí vamos a ir viendo ahorita casos. Vamos a ver, aquí entonces S va a ser negativa porque no está del lado de los rayos salientes. Aquí dice, S es negativa porque la imagen no está en el mismo lado que la luz saliente. ¿Dónde está la luz saliente? De este lado, en izquierda, que se reflejó toda. Hubiese sido positiva si el rayo entra y pasa al otro lado. ¿Cómo vamos hasta el momento? Va quedando un poquito claro estas reglas, las variables. ¿Cómo lo ven? Sí, profe, bastante claro. Ok, ahí me van diciendo, ¿verdad? Cualquier cosa. Porque este capítulo a veces tiende a ser un poco enredadillo, pero si manejamos bien las reglas y las variables, a la hora de resolver el problema se va a hacer un poco sencillo. Aquí tenemos ahora una regla de signos. La anterior era una regla de signos para imágenes en superficies reflectantes o refractivas, pero que sean planas o esféricas. Aquí tenemos para una superficie esférica, pero lo que vamos a ver es qué es el radio de curvatura y el signo del radio de curvatura. El radio de curvatura, que de hecho, vea que aquí viene un C2, sería un centro, como estos son lentes que tienden a formar una especie, vean que es como cóncavo, de manera que formaría un círculo, si los siguiéramos. No sé si lo logran ver. Trataría de formar ahí como un círculo. Eso significa que si yo trazo un centro del círculo que esta lente estaría formando, a eso le vamos a llamar centro de curvatura. Esta curvatura tiende a generar un círculo donde su centro es C1. Esta otra de este lado vean aquí las rayitas donde van saliendo, tienden a formar otro círculo donde su centro C2 es el centro de curvatura de esa curvatura. Ahora, el radio de curvatura sería una línea desde ese centro de curvatura hacia esa curvatura que va formando ese lado de la lente, porque esta lente es, es una bilente, son dos lentes, una de este lado y una de este lado. Cada una de ellas forma un radio de curvatura. ¿Qué pasa en el caso anterior? Bueno, aquí no, porque es línea recta, aquí nunca, o sea, nunca vamos a tener una curvatura, aquí no hay curvatura. Pero en el caso de las superficies esféricas, como esta, que tiende a tener curvatura, pues sí vamos a tener el caso donde vamos a tener un radio de curvatura. C2 le pertenece a la parte de este lado y C1 le pertenece a la del otro lado. Ahora, hay una fórmula para más o menos encontrar R con respecto a C2, entonces todo tranquilo. Si nos dan C2, puedo encontrar R. La cosa es poner bien el signo de C2 o de R. Y aquí vienen las reglas. Dice que R2 va a ser negativo si C2 está del lado opuesto a la luz saliente. Entonces veamos que aquí estaría el objeto. Aquí el objeto se representa como una flecha y la altura de esa flecha sería el tamaño del objeto. P es el objeto. Recuerden que P' es la imagen. P es el objeto y vea que aquí no hay rayos salientes. Todos los rayos salientes están del otro lado. Como todos los rayos salientes están del otro lado, por eso C2 lo vamos a tomar negativo. O el radio de curvatura de la segunda superficie va a ser negativo porque no está del lado de los rayos salientes. Mientras que R1 va a ser positivo porque está del lado de los rayos salientes. O sea, ¿cuál de las dos van a tomar positivas?
la que esté del lado de los rayos salientes. Veamos acá. O sea, los rayos salientes, R1 está de este lado, R1 va a ser positivo y R2 negativo. Ahora, eso en cuanto al signo de R. Luego tenemos los signos de S. Veamos a ver con las reglas anteriores. En este caso, S es positiva porque el objeto está del lado de los rayos entrantes. Y S' va a ser positiva porque está del lado de los rayos salientes. Recordemos las reglas. La distancia objeto, que es S, aquí está, perdón. La distancia objeto S va a ser positiva porque el objeto está del mismo lado de la luz entrante. Vamos a ver si es cierto. El objeto está del mismo lado de la luz entrante, S es positiva. S' es negativa porque la imagen no está del mismo lado. Vamos a ver, de la luz saliente. Aquí sí está del mismo lado de la luz saliente, entonces no debería ser negativa, ahora es positiva. Por eso ambos son positivos. Y hay otra ecuación que nos va a decir de una vez si M, que es la amplitud, va a ser positiva o negativa. M normalmente es una fórmula que, bueno, más adelante la vamos a ver, ahí está, Y' entre Y. O, creo que más adelante la vamos a ver, nos dice que si, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Ahorita ahí está. Esta ecuación también es igual a menos S' entre S. Y como S' y S son positivas ambas, el negativo se queda y M es menor que 0. Que M sea menor que 0 quiere decir que la imagen es invertida. Y veámoslo en la imagen, ahí se ve totalmente que la imagen es invertida. Vamos a seguir. Vea que Y aquí, Y y Y' son otros importantes. Perdón, estos llevan más. La que tiene menos es la de las S. ¿Verdad? No confundamos eso. Porque vea que otra vez, si lo vemos con Y' y Y. Y' es menos Y'. Entre Y es Y positiva. ¿Por qué? Porque la imagen es inversa, por eso es negativa. Y esto me va a dar también menor que 0. De ambas formas tiene que darme si M es mayor o menor que 0. Aquí podemos ver más o menos si M es mayor que 0, la imagen es derecha, y si M es menor que 0, la imagen es inversa. Muchos problemas nada más es determinar si la imagen va a ser derecha o inversa. Entonces podemos hacerlo determinando el valor de M. ¿Cómo? Encontrando quién es S y quién es S'. Un espejo normal nos da la imagen invertida, y por eso cuando vemos letras en el espejo las vemos al revés. Es por eso. Son inversas. Ahora sí. Ahora vamos a ver un poquito la teoría de cómo sería la reflexión en una superficie esférica. Bueno, la superficie esférica igual, vean que la superficie hasta, ¿cómo es? En comparación a aquella lente, aquí es más fácil poder ver ese círculo que tiende a formarse. Entonces, el centro de curvatura es el centro de ese círculo que tiende a formarse. Y la distancia entre el centro y la superficie del espejo es el radio de curvatura. Si ponemos una imagen aquí, digo un objeto, perdón, acá, vemos que el rayo golpea acá y rebota acá. Ese es el saliente, así como lo tenemos en este dibujo. Este caso, de este espejo, ¿cuántos centros de curvatura tenemos? Solo uno. Por eso la ecuación solo trae un R, porque solo hay un centro de curvatura y solo hay un R. Como es totalmente esférico, el centro de curvatura es igual al radio. La distancia del centro de curvatura a uno de los extremos.
Como el centro de curvatura está al mismo lado de la luz saliente, R es positivo. Entonces, cuando vayan a usar la ecuación esta de la relación objeto-imagen-espejo esférico, ese centro de curvatura o ese radio acá va a ser positivo. Vamos viendo, ese va a ser positivo también y ese primo, donde va a estar la imagen, pues tendríamos que ver dónde se forma la imagen para determinar si ese prima es positivo o negativo. Este otro caso, el centro de curvatura está del otro lado del rayo saliente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que R es negativo. ¿Y cómo sé yo en esos espejos esféricos que ese rayo siempre se va a reflejar? ¿Por qué no entró aquí adentro? Sencillo, porque es un espejo. Por eso dice, bueno, aquí dice espejo esférico. Los espejos no va a atravesar el rayo hacia el otro lado. ¿Ok? Eso es un espejo esférico. Y hay otras variables que vamos a llamar punto focal y distancia focal, que nos dan ciertas reglas, ¿verdad? Esta ecuación de acá, vean que es muy parecida a la anterior. Es porque los puntos focales en cualquier espejo se relacionan con el radio de curvatura con esta ecuación de acá. El punto focal F no es frecuencia, ¿verdad? Es un punto focal, es R medios, la mitad del radio de curvatura. Entonces podemos sustituir en la ecuación y llegar a obtener esta otra ecuación. Y F es la distancia que hay desde el vértice de un espejo es este punto, a el, hasta hasta el punto focal. El punto focal sería, digamos, en este caso por acá, la mitad del radio. Y los puntos focales en una cámara son muy importantes porque dependiendo cómo usted lo vaya cambiando y variando, hace que las imágenes se hagan más grandes o más pequeñas. Entonces, un punto focal en una cámara me permitiría a mí hacer acercamientos o alejamientos en una imagen, por decir así, que eso lo hacen los celulares, ¿verdad? Con las cámaras. Al variar los puntos focales, las fotos pueden ser más grandes o más pequeñas o tener un poquito más de acercamiento. Vean acá un ejemplo de punto focal. Y en los espejos lo que sucede es que en el punto focal todos los rayos van a converger ahí. A ver, ok. Eso era de espejos, ¿verdad? Ya vimos también un poquito esta lente, que aquí lo que teníamos era el centro de curvatura, el radio de curvatura, recordemos lo que habíamos dicho. Y de este otro lado, ¿verdad? Las reglas para ir conociéndolas, los aumentos, y esto eran espejos. Entonces, son diferentes. Hay que trabajarlo un poquito diferente para poder determinar los signos de las variables en lo que es la lente y los espejos esféricos. También podemos hablar ahora del espejo esférico de tipo cóncavo, que esta imagen más o menos muestra un poquito más lo que está sucediendo en estos espejos, ¿verdad? Como este. Cóncavo sería este caso. Y este sería cómo se vería. No la está atravesando porque es un espejo esférico. Entonces, veamos un toque la imagen. Este P sería el objeto
hay ciertos rayos que colisionan con el espejo y se devuelven, se reflejan. Vean este rayo, vamos uno por uno. Vean este rayo de acá. Este rayo llega, pega con el espejo y se devuelve. Luego este otro rayo llega, pasa por el centro de curvatura y pega y se devuelve igual. Ahorita vamos a ver las reglas de cada rayo. Con solo esos dos rayos que se dibujaron, se dan cuenta que convergen en este punto. Entonces, en el punto que convergen, ahí se forma la imagen. Como está abajo del eje de coordenadas, la imagen es inversa. Y la distancia del punto donde se forma la imagen al vértice es el S'. Y la distancia del centro de curvatura al vértice es el radio de curvatura. Y la distancia del objeto al vértice es la distancia objeto. Además, el Y' es negativo y el Y es positivo. Por lo tanto, M me va a dar negativo y eso indica una imagen inversa. Y el aumento de esta imagen se da con esta ecuación. Otra cosa, aquí el radio de curvatura es positiva porque el radio de curvatura está del lado de los rayos salientes. Ahora, esto era cóncavo, convexo sería este caso de acá. Cóncavo, convexo. Vamos a ver, el convexo, aquí lo tenemos, y en el convexo pasa algo muy curioso, porque las imágenes que se forman no con los rayos salientes, sino con puntos que parecerían salir de adentro, se llaman imágenes virtuales. Vea que todo el rayo pega acá y se refleja, pega acá, se refleja, pega acá y se refleja, pero los que se reflejan nunca se juntan, como en el caso del cóncavo, que sí se juntaban en este punto. Entonces, al no juntarse, pareciera que si yo veo este rayo saliendo, parece que viene de aquí adentro. Si yo veo este otro, parece que viene de aquí adentro. Si yo veo este, parece que viene de aquí adentro. Y si yo veo este, parece que viene de aquí adentro. Entonces, este sería mi punto focal donde pareciera que convergen los rayos. Ahí es donde se formaría la imagen. Esa imagen sería virtual. El S' sería negativo porque no está del lado de los rayos salientes. El S, ahí sí sería positivo, ¿verdad? Habría que ver dónde se está formando la imagen. Aquí, bueno, en este caso en específico, de este que estoy acá en los rayos paraxiales que inciden en el espejo esférico convexo, la imagen vamos a ver, aquí lo vemos, dice infinito, es porque la imagen está tan lejos, que podría considerarse en el infinito. Entonces llegan los rayos y sucede esto. El S', que es la imagen objeto, perdón, la distancia de imagen estaría formándose en el punto focal aquí. Este otro caso, que es el otro imagen B, en lugar más bien de venir los rayos e incidir en el espejo convexo, tenemos una distancia objeto, o sea, el objeto está de este lado, en el punto focal. Y la imagen no se estaría formando, se estaría formando en el infinito, no se formaría. Ahora, estos eran espejos. La cosa es que nosotros podamos hacer todas estas reglas para saber dónde se va a formar la imagen. Entonces, para eso, el libro trae unas reglas que me van a permitir poder hacer esto, ya sea desde el método gráfico y también desde las ecuaciones, como esta de acá y la otra que sería esta de acá. Entonces, cuando yo tengo un espejo, yo puedo seguir estas reglas.
Y lo vamos a tratar de entender con esto. Estas 4 reglas tienen que entenderlas bien. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. Vamos haciendo regla con estos 2 espejos. Vean que los 2 espejos son diferentes. Este sería un cóncavo y este un convexo. Yo estoy aquí. Este es el punto P. Qué sé yo, para trabajar con esto hacemos lo siguiente. A mí me dicen que el objeto es de 2 centímetros, entonces yo hago un dibujito de 2 centímetros de alto, hago un espejo y empiezo a hacer todas las reglas. También puede ser escala, porque si me dicen 2 metros, yo digo que 1 metro vale 1 centímetro y hago un dibujito de 2 centímetros con el lápiz en un papel en blanco. Luego que me digan que está a 20 centímetros, entonces mido con la regla desde donde lo estoy haciendo a que el vértice queda a 20 centímetros. Primer paso. Entonces, sigo. Primer paso. Dibujo el objeto a la altura que tiene. Puedo usar una escala si me están dando algo muy grande. No vamos a dibujar un objeto de 2 metros, ¿verdad? Hacemos una escala. Y también hago la distancia a la que está del vértice. Y ahora sí, ya que tengo eso y tengo el vértice, dibujo el espejo, dependiendo si es cóncavo o es convexo. Y empiezo a hacer todas las reglas. Primera regla, el rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal. Bueno, antes de hacer la regla yo tengo que poner dónde queda el centro de curvatura y dónde queda el punto focal. Pero para eso, ahí el problema puede ser que me dé el centro de curvatura y yo ya sé cómo sacar el punto focal con el radio, ¿verdad? Y con las ecuaciones. Entonces, pongo acá el centro de curvatura y pongo acá el punto focal. Y ahora sí empiezo a hacer las reglas. Primera regla. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal. Entonces, paralelo al eje significa que tiene un rayo paralelo. Véanlo acá. Ahí va. Paralelo. Pega con el espejo y luego ¿qué dice? Se refleja a través del punto focal. Se refleja significa que se refleja y pasa por el punto focal. Ahí ya tengo el primer rayo. Y eso sería bueno que lo hagan en una hoja, ¿verdad? Después para que lo practiquen. Segunda regla. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje. Vamos a ver. Estamos aquí arriba. El rayo que pasa por el punto focal significa que agarren una regla y pasen un rayo que atraviesa el punto focal. ¿Dónde está? Aquí está el verde, vean el verde. Voy por acá, paso por el punto focal y pego en el espejo. Y luego, ¿qué dice? Se refleja paralelo al eje. Lo tiro paralelo al eje. Segundo, ya tengo el segundo rayo. Vamos con el tercero. Y vean que ya el primero pegó con el segundo aquí en este punto. Ahí seguimos haciendo y todos deberían de ir convergiendo. Tercero, el rayo que pasa por el centro de curvatura. Ok, desde aquí paso por el centro de curvatura y pego con el espejo. ¿Qué dice más? Interseca la superficie normal. Significa que sigue normal y sigue igual por donde venía. Se devuelve. Aquí vean que están pegando todos los rayos. Y el último, el rayo hacia el vértice se refleja simétricamente a través del eje óptico. Entonces, vamos a ver. Un rayo que vaya directamente al vértice y luego se refleje simétricamente, o sea, que de incidencia y de reflexión sean iguales. Como todos convergieron acá, ahí es donde se formó la imagen. La imagen en este caso es inversa, la imagen es real y el S' es positivo y el S es positivo. De ahí sacan todos los datos para las ecuaciones. Y es una forma de hacerlo gráficamente. Ya después yo lo único que hago es agarrar la regla, medir dónde quedó la imagen al vértice y esa sería mi distancia objeto. Y si mido cuán alto o cuál es la longitud de eso que me quedó, ese sería el valor de Y'. ¿Cómo ven esa parte? ¿Alguno que me indique? ¿Cómo ven esas reglas? ¿Se ven entendibles? De mi parte, un poquillo confusas, profe. Ajá, es que hay que hacerlas, pero sí se entiende más o menos qué es lo que hay que hacer. Porque estas reglas solamente uno las va a poder entender cuando las hace varias veces. Entonces yo les recomiendo que hagan varias
varios problemas de estos o que hagan uno muchas veces hasta entender. Vean, no es difícil. Lo primero es dibujar el objeto, ver a qué distancia está del vértice, poner el punto focal, poner el centro de curvatura y empezar a aplicar esto que hice acá. Primer rayo, paralelo al eje, pega y luego se va por el punto focal. Segundo rayo, se va totalmente por el punto focal, pega con el espejo y se va paralelo. Tercer rayo pasa por el centro de curvatura, pega y se devuelve. Cuarto rayo pasa hacia el punto, al vértice y se refleja simétricamente. Eso es todo. Donde todos vayan a converger, ahí estaría la imagen. Y es muy bonito. Deberían de hacerlo para varios problemas y así entender las reglas. ¿Verdad? Porque se les recomiendo que lo hagan, porque si se esperan al quiz pensando que ya tienen las reglas acá y nada más esperar los datos y intentar hacerlas, posiblemente se vayan a hacer muchos enredos. Si ustedes practican, hacen unas 5 veces esto para un mismo ejercicio, tal vez cuando ya llegan, aunque las tengan ahí guardaditas las reglas, se les va a hacer más sencillo y más rápido poder saber dónde está la distancia. Ahora, veamos este otro para el convexo. ¿Cómo se aplicaría para el convexo? Ok. Aquí en el convexo, otra vez lo mismo. Me dan un tamaño de la imagen, entonces hago una rayita hacia arriba con el tamaño de la imagen. Dibujo el eje X y como el espejo está de este lado, pues su centro de curvatura va a estar de este lado. Entonces ahí me van a dar el dato tal vez de centro de curvatura y lo pongo midiéndolo del vértice a la derecha. Aquí está. Tal vez no me digan si el espejo es convexo o cóncavo, pero me van a decir que el centro de curvatura es negativo porque no está al lado de los rayos salientes y ya ustedes con eso saben que es este espejo. Eso solo con práctica, uno va agarrando la maña. Aquí está el centro de curvatura, dibujamos el punto focal y empezamos ahora sí a tirar los rayos. Empezamos con el primero. Mismo que la vez pasada, un rayo que vaya paralelo. ¡Pum! Y llegamos y está acá. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora dice que parece provenir del punto focal. Entonces ustedes en este punto agarran una regla. A ver, toque. Agarran una regla. Y ponen la regla desde el punto focal a ese punto y trazan una línea. Esa línea la trazaron. Ponen el punto donde llegaron, ¿verdad? Donde pegó. Y un punto en el punto focal y trazan una línea con la regla. Esta línea. Vamos con el segundo rayo. Dice, el rayo hacia el punto focal se refleja paralelo al eje. Entonces, tiremos un rayo hacia el punto focal. Llegamos, 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 pegamos y lo seguimos hasta el punto focal. Y véanlo acá. Llega, 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 pega. Ese rayo se refleja. Paralelo al eje, dice. Pero como llegó hasta acá, tiene que irse hasta el punto focal. Ya vamos viendo más o menos que aquí se forma esta línea. Vamos con el 3. Al igual que el espejo cóncavo, el rayo radial al centro de curvatura. Entonces, desde aquí tiramos un rayo que pegue con el espejo y luego parezca que va al centro de curvatura. Entonces, vamos a tirarlo a la línea 3, llega hasta acá y luego ponemos las rayitas para, es como para diferenciar el rayo real al que parece provenir, que no existe porque no está atravesando un espejo. Y ve, sigue en la línea hasta el centro de curvatura. Vean que ya aquí colisionó esta línea con esta otra y entonces en ese punto donde empiezan a colisionar es donde va a estar la imagen. Entonces ahí dibujan. ¿Y qué queda ahora? Ok, ya tienen ahí, entonces la distancia desde aquí, S', la altura de la imagen que se forma sería Y', y ahí ya pueden sacar datos. Entonces, yo les recomiendo practiquen esto y estas reglas. Ojalá saquen
una hoja en blanco, lápices de color y empiecen a practicar esta misma imagen que les estoy poniendo acá, a practicarla varias veces hasta entender regla por regla. Porque si no se entiende bien estas reglas, los problemas por método gráfico van a costar. Siguiendo las mismas reglas, podemos hacerlo para este ejemplo y para este ejemplo. Vean que son las mismas reglas. Dibujamos el punto P, un rayo que viene hacia acá y pasa por el punto focal. El 2, un rayo que pasa por el punto focal y luego se va paralelo. El 3, un rayo que pasa por el centro de curvatura y se devuelve. Y el 4, un rayo que va al vértice y se devuelve simétricamente. Todos convergieron acá, la imagen se forma acá. Ya teniendo eso, pues nada más miden y responden según lo que se les pregunta. Este lo hicieron para un objeto que está a 30 centímetros. Y acá lo hicieron para un objeto que está a 20 centímetros. Vean qué diferente. Si lo hago a 20 centímetros, sería acá. Hago lo mismo, horizontal y pasa por el punto focal. Pasa por el punto focal y se devuelve paralelo. Y luego el 4, no hicieron el 3, pero el 4 sería al vértice y simétrico. Vean qué curioso, cuando lo hicieron y el objeto lo colocaron en el centro de curvatura, ¿qué pasó? Que la imagen se formó inversa a la misma distancia del objeto. S y S' quedaron iguales en este caso. Aquí les pongo otra imagen. Esta presentación la voy a subir para que tengan estas imágenes y lo vuelvan a intentar hacer. Vean, aquí tenemos la construcción. Intenten hacerla para 10 centímetros e intentan también hacerla para 5 centímetros. Son las mismas reglas. Vean, para 10 centímetros. Pega horizontal y se va por el punto focal. La tercera. Vamos a ver. No, la tercera. Vamos a ver qué decía la tercera. El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normal. Es un rayo, ¿ves? Este rayo tiene que pasar por el centro de curvatura. Y la 4 entra al vértice y se refleja con los mismos ángulos. En este caso, vea que no se formó imagen, nunca. Entonces ahí tenemos que la imagen se forma en el infinito. Intenten hacerlo para el de 5 centímetros, porque esto solo haciéndolo se entiende mejor. Entonces intenten hacerlo hasta entender cada uno de los rayos con esas reglas que vimos. Aquí les voy a subir ahora la presentación para que usen esas mismas reglas para el ejemplo A, el B, el C y el D. Y no solo verlo, sino hacerlo en hoja, ¿verdad? Se los recomiendo. Si no lo hacen, entonces les va a costar bastante. Y aquí tenemos este ejemplo que se los pongo aquí ya resuelto para que lo vuelvan a hacer. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan en un papel limpio. Ojalá no viendo esto, sino tratando de hacerlo primero sin ver cómo quedan los rayos y luego ver si les quedó parecido. Entonces, aquí vea que un ejemplo clásico, digamos, si fuese en el quiz o lo que se les daría es lo siguiente. Se les da que el objeto tiene una altura. Entonces ya con eso, ustedes ya saben cómo, más o menos, cómo dibujar el objeto. Entonces vamos a ver. Y a esta distancia del vértice, entonces, es cóncavo. Entonces ya ustedes saben que van a dibujar un espejo cóncavo. Voy a hacerlo más o menos para guiarlos. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Ahí hago el espejo. Hago el eje horizontal que pase por el vértice. Sería el vértice. Y ahora mido con la regla desde el vértice más o menos a la distancia
de 16.5 centímetros. Si quieren, hacen una escala. Y aquí más o menos estaría el objeto, punto P. Luego le hago la altura. Vea que la altura sería acá. Eso, el objeto no lo vamos a hacer invertido porque el objeto es derecho. Acá, 0 punto. Mido más o menos que eso sea 0,600 centímetros con una regla, mido eso. Y ya teniendo eso, nada más tendría que ver dónde está el radio de curvatura. Aquí ya me lo dan, es de 22 centímetros. Entonces el radio de curvatura estaría por acá. Que en este caso, recordemos que el radio de curvatura es igual al centro de curvatura. Porque es un espejo esférico. Y es de 22 centímetros. Y ya lo que me tocaría ahora es el punto focal. Que el punto focal, recordemos que era la mitad del radio. Entonces van a ser 11. Está como por aquí, digamos, un ejemplo. Punto focal. Y ahora lo que queda es nada más aplicar las reglas. Primer rayo, ¿verdad? El primer rayo venía horizontal, pegaba con el espejo y luego pasaba por el punto focal. Vamos el segundo rayo. Segundo rayo pasaba de una vez por el punto focal, pegaba en el espejo y se iba horizontal. Entonces pasa por el punto focal, pega con el espejo y se va horizontal. El tercer rayo va a ser el otro color. Bueno, hagamos el cuarto. El cuarto rayo era una línea que va desde donde está el objeto hasta el vértice. Y luego se devuelve igual, el mismo ángulo. Si vamos viendo, por acá se va formando la imagen, entonces ya donde se forma la imagen, yo la dibujo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Agarran la regla y miden desde el vértice a donde se les formó la imagen y esa va a ser la instancia objeto. Porque lo que preguntan es, bueno, es que dibuje el diagrama, rayos principales, más o menos les queda como me quedó a mí. Ahí no queda perfecto porque yo no estoy midiendo a escala. Ustedes si miden a escala les quedaría como esto. Y la pregunta era determinar la posición, el tamaño, la orientación y la naturaleza de la imagen. Entonces vemos que si yo mido del vértice a este punto ya tengo la distancia de la imagen. Si yo con la regla llego y mido cuánto me quedo de altura esa imagen, ya tengo el tamaño. Aquí vemos que es invertida y vemos que es real porque se forman los rayos salientes. No sé si alguno me dice o alguno o alguna me indica si ahora se entiende un poquito más esas reglas o queda todavía muy... Quedó demasiado claro ahora que lo puso así. Ah, bueno, ok, genial. Sí, profe. Sí, Sí, profe, muy bien. ok, qué dicha. Pues a veces cuesta mucho entenderlo a la primera, digamos, la idea, captarla, pero si ya captan la idea, lo único que les queda a ustedes es hacer ejercicios. ¿Verdad? Pueden hacer este hasta que les quede bien bonito, bien perfecto, que les quede algo parecido a esto, ya después nada más agarran la regla y empiezan a calcular. Pueden practicar estos dos y estos dos, ya eso es bastante para que vayan entendiendo. Acá también, vean, acá se lo pongo el método gráfico, pero lo podemos pedir con ecuaciones. Con ecuaciones tiende a ser un poco más sencillo, pero tal vez no se está viendo qué está pasando. Con ecuaciones podemos usar esta ecuación para determinar la distancia de S'. Entonces, veamos a ver. ¿Qué necesito para encontrar S'? Necesito S, que es un dato que ya el problema me lo da. Veamos a ver. Dice que la altura, digo que está 16.5 a la izquierda del vértice. Entonces yo tengo que S son 16,5 centímetros. Y es positivo porque está, con las reglas vemos que está del lado de los rayos entrantes. Luego ocupo F y F es R medios. Y ya me dan R medios, esos son 11 centímetros. Que de hecho lo ocupábamos para dibujar. Entonces nada más se despeja. Vean que aquí lo que se hace es despejar el S' hasta llegar a esta ecuación. Sustituimos y me da que S'
son 33 centímetros, sin hacer el método gráfico. Normalmente en un ejercicio se les va a pedir tal vez las dos cosas. Entonces, cuando ustedes agarren la regla y midamos desde el vértice a donde me quedó la imagen, depende de cómo lo hayan hecho, a escala, ¿verdad? Les tiene que dar, cuando ya lo pasen a lo real, 33 centímetros. Aquí está. Entonces, esto también les va a ayudar a verificar cuando lo hagan con el método gráfico acá. Y vea que ya teniendo S' y teniendo S, podemos usar las reglas de M para ver si la imagen es invertida o derecha sin necesidad de dibujar. M era menos S' entre S. S' son 33 positivos y S son 16.5 positivos. Entonces este menos nunca se va y me queda menos 2. ¿Qué significa menos 2? Eso lo que quiere decir es que la imagen es invertida y es el doble de la imagen del objeto. Vean que es 2 veces más grande. Si me da 1 es del mismo tamaño. Si me da 0.5 es la mitad. Y luego, para saber la imagen, además de ser real, eso lo vamos a saber porque me está dando S' positivo. ¿Y qué quiere decir cuando S' es positivo? Que se forma la imagen de los rayos salientes, del lado de los rayos salientes. Con que se forme del lado de los rayos salientes, ya eso me quiere decir que la imagen es real. ¿Verdad? Y la altura de la imagen la podemos determinar con, ya sabemos que es invertida, entonces yo puedo determinarla con esta ecuación. ¿Por qué usan valores absolutos? Para no meternos con signo, porque lo que ocupamos es el valor de la altura, ya sabemos que es invertida. Eso nada más m, que ya sabemos que es 2, falta el valor absoluto acá, que es 2, menos 2, por y, que ya nos lo daban en el problema, eso me va a decir qué altura tiene la imagen. ¿Cómo ven estas ecuaciones? No sé si me indican ahí. Ok, ahí veo una mano diciendo. Estefanía, ¿qué ibas a decir? De mi parte está muy bien, profe. Ok. Esto es súper importante, ¿verdad? Más que todo para el quiz, poder ver esos dos métodos. Ahora bien, a veces se nos complica un poquito porque el rayo, ¿verdad? Ese rayo que va a llegar y tocar el espejo. Bueno, hay cualquier cosa, la clase hoy es como muy teórica porque prácticamente es entender todo la teoría y cómo analizar las imágenes y cuáles son las variables que usamos en las ecuaciones. Lo demás ya queda muy en ustedes, que es practicar y hacer mucho ejercicio. Entonces, por eso es que me estoy haciendo mucho énfasis en la parte de las imágenes, mostrar todo esto y hablar de la teoría. Ok. Para cuando ya estén haciendo ejercicios, se les haga un poco más sencillos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando lleguen al libro a esta ecuación, esa ecuación lo que hace es analizar los casos en donde la luz que golpea un espejo o tal vez no es un espejo, sino es una interfaz con dos materiales, la luz ya puede entrar, no solo se refleja. Entonces la ecuación me cambia. Porque no es una superficie reflectiva, sino es una superficie refractiva como las del capítulo anterior. Tienen diferentes índices. NA va a corresponder al índice A y NB del medio B. Las reglas son muy similares. Vean que P sigue siendo el objeto. Aquí el rayo pegó con la superficie y pasó al otro lado. Hay un centro de curvatura, igual que antes. En este caso el centro de curvatura es positivo porque está del lado de los rayos salientes. La S' es positiva porque la imagen se está formando con rayos salientes y es una imagen real. La S es positiva porque se está formando del lado de los rayos entrantes.
El radio de curvatura, igual, si me dan el centro de curvatura, lo saco de la misma manera. Aquí en este caso el radio de curvatura son positivos. Es positivo porque ya vimos que el centro de curvatura está del lado de los rayos salientes. Y con eso ya podríamos determinar ya cuál es el índice de la parte A, cuál es el índice de la parte B, conociendo solo la imagen y el objeto, las distancias que tiene y sus signos. Las amplitudes, igual, si yo conociera cuál es el tamaño de la imagen y del objeto, yo puedo encontrarlo igual que en el caso anterior de la superficie reflectiva. Igual con la refractiva. En el caso de las distancias, lo único que habría que hacer, a diferencia de la superficie reflectiva, es multiplicar el S' por la NA y el S por el NB, que son esos índices de refracción. Aquí les pongo otro problema de esta parte, para que lo tengamos aquí una vez resuelto. ¿Cómo sería un problema? Vamos a ver. Aquí dice, una partícula de la Tierra está incrustada a 3.50 bajo la superficie de una plancha de hielo. Entonces está la superficie, abajo tenemos un índice de 1,309 y la partícula está incrustada abajo de esa superficie. Entonces, como es una partícula, ese es el objeto. Entonces, eso que me están dando, ¿qué sería? ¿S o S'? Alguien que me diga, eso es 3.50. Ese. Correcto, S. Positivo, ¿verdad? Porque ahí en el objeto van a salir los rayos del objeto. Vamos a hacerlo con ecuaciones, porque tal vez acá gráficamente ya se va a complicar la cosa. Aquí lo vamos a trabajar con ecuaciones, no gráficamente. El dibujo es solo para guiarnos un poco. Este sería NA porque A hace referencia al objeto que va a incidir los rayos. Me dicen que cuál es la profundidad aparente vista a una incidencia normal. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy del otro lado de la superficie, ¿verdad? Yo lo que voy a ver no es al objeto ahí, sino que lo voy a ver en otro lado, tal vez en otra posición. Y eso es lo que vamos a determinar, el valor de S'. Vean que desde arriba yo lo estaría viendo desde el aire, 1,0, el índice. Entonces, lo que me preguntan es S'. Entonces, esta es la ecuación. No hay mucha ciencia. Lo que hacemos es despejar S'. Cuando hacemos todo eso y sustituimos, ¿verdad? Me va a quedar esta ecuación más pequeña. Y al sustituir los datos, vea que NB es 1, S es 3.5 positivos y NA es 1.309. No necesitamos saber dónde se va a formar la imagen. El resultado me lo va a decir. Y vea que me da un S' de menos 2,67 centímetros. Ahora eso nos va a ayudar a ver dónde va esa imagen. ¿Qué significa un S' negativo? El S' negativo quiere decir que la imagen se está formando donde no están los rayos salientes. Y como ese objeto está tirando rayos y es una superficie refractiva, esos rayos van a salir al otro lado. Entonces los salientes están del otro lado. Y negativo significa que la imagen se está formando del lado donde está el objeto, porque ahí no hay rayos salientes. Si el objeto estaba a 3.50 y la imagen a 2.67, más o menos se nos estaría formando una imagen por acá. Entonces, la persona que está desde arriba observando, lo que va a ver no es al objeto ahí en lo negro, sino lo va a ver ahí en la parte roja. Para eso es que nos funciona esta ecuación. No sé si queda más o menos claro. Vean que lo único que hice fue utilizar esta ecuación
sustituir datos y despejar S'. Me dio que S' era negativo y eso me ayudó a mí a determinar que está formado del lado donde no hay rayos salientes. Ahora bien, este ejemplo no usamos radio de curvatura. No nos importó. ¿Alguien sabe por qué? ¿No se les ocurre por qué fue que no usamos? No sé si alguna de las que está conectada tiene una idea, tal vez, de por qué. Tiene que ver con la forma de la superficie. Correcto, es un espejo, bueno, no es un espejo, pero es una superficie plana. Al ser plana, vean que, bueno, un espejo transparente, podemos decir que es donde la luz refracta, un espejo con superficie refractiva, plano, el radio es infinito porque no hay curvatura. Como no hay curvatura, NB menos NA y el radio infinito, cualquier número sobre infinito me da 0. Entonces, en nuestra ecuación se simplificaba. Se simplificaba y esto da 0. Por eso terminé con esta ecuación pequeñita de acá. Si ya con eso podemos ver qué pasa si no fuera un espejo plano, sino convexo o cóncavo. Lo único que vamos a cambiar es el valor de R. Ahí sí hay valor de R. ¿Va? Como el caso anterior. Ahí sí tendríamos un valor de R. Me lo tendrían que dar y lo pongo positivo. Si el espejo fuera así y dependiendo de los rayos, ya el R tal vez no sea positivo, porque el R estaría de este lado y los rayos salientes de este. Entonces lo único que cambiaría es que el R es negativo. Por eso es importante conocer las reglas. Ha pasado, digamos, pasa mucho que como las ecuaciones son sencillas, en un problema la gente se va por nada más sustituir. Los datos quedan de una vez, los sustituyen en la ecuación y claro, les da un resultado. Pero si ustedes no tienen cuidado con todo eso, la regla de signos del radio curvatura, del centro de curvatura, de S y de S', entonces les va a dar mal. Por eso es tan importante que practiquen para que vean si un ejercicio no les da, por qué es que no les está dando, qué fue, qué signo pusieron mal. Estamos. Bueno, ya no vamos a hablar más de espejos. Vea que todo lo que hemos hablado son más que todo puros espejos. Ya vimos que los espejos se pueden resolver con método gráfico o con la ecuación esta, ¿verdad? Que usamos en el método con ecuaciones. Eso es todo lo que hay que hablar del espejo y que el espejo puede ser un espejo sencillo como estos, donde usamos estas ecuaciones, o un espejo con diferentes ya como una superficie refractiva. Entonces hay que trabajar superficies reflectivas y aparte, con esta otra ecuación, las refractivas. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos con espejos? Se va aclarando un poco las dudas que se les ha ido generando con la materia de esta parte. Sí, claro, profe. De mi parte, sí. Ah, ok, genial. Eso es lo que necesitamos, ver en las tutorías. Ir aclarando lo que ustedes ya han leído o así. Y si no, seguir preguntando hasta aclarar. Vamos ahora a hablar un poquito de las lentes delgadas. Las lentes es algo más diferente, algo curioso. Bueno, ya más o menos hablamos de esta lente. La hicimos hasta un ejemplo. Y hay algo vacilón que esa línea que yo antes dibujaba horizontal en una lente se llama eje óptico, así se llama esa línea. Entonces, todo lo que son centros de curvatura, vamos a dibujarlas sobre el eje óptico. ¿Verdad? Aquí, vemos.
de puntos focales sobre el eje óptico, igual que en los espejos. Y las distancias F, que son los puntos focales, si el espejo es si la lente es delgada, como este caso, esos puntos focales van a estar en los mismos puntos. Vamos a ver si podemos ver algo. Aquí está un ejemplo más claro. Vean la ecuación, es la misma ecuación, nada más que cambian algunas cositas, como el punto focal solo es 1, porque vamos a tener que en esta lente convergente, los puntos focales F1 y F2 van a estar a la misma distancia. Recordemos que de aquí sacamos los radios de curvatura. Este sería R1, que sería desde el centro hasta R1, y de aquí sacamos el R2, la superficie 2. Vean que, bueno, eso ya lo hablamos, punto P, distancia S, y la distancia S', todo igual, el Y' negativo para este dibujo, el S' es positivo porque la imagen se formó de los rayos salientes, la imagen es real porque se está formando de rayos reales, el aumento es negativo porque la imagen es inversa, y así sucesivamente. Las mismas reglas se aplican acá. Ahora bien, hay un tipo de lente que se llama divergente. Vean que es diferente a la convergente. La convergente era de esta forma, porque los rayos van a converger en alguna forma y me forma imagen. Los divergentes, al ser así, vamos a tener los rayos de curvatura un poco diferentes. Y tenemos que la distancia focal en la lente esta convergente, vamos a tomarla como negativa. Entonces, cuando tenemos un problema y me dicen que tenemos este tipo de lente, esta distancia focal se toma negativa. Por eso se le llaman lentes negativas. Y los puntos focales están invertidos. F1 está de este lado y F2 está de este lado. Veamos un toque la convergente para ver la diferencia. Ven acá la convergente. F1 está de este lado y F2 está de este lado. Además que el punto focal acá va a ser positivo porque el radio de curvatura, vea que, bueno, aquí vamos a tener que estar al lado de los rayos salientes, la imagen. Aquí tenemos un punto focal negativo y por lo tanto lente negativa. Eso es para meterlo en la ecuación. Estos son todos los tipos de lentes que tenemos y la ecuación para trabajar lentes, la completa es esta, que se va a llamar ecuación del fabricante de lentes para una lente delgada. Tenemos lentes convergentes y tenemos lentes divergentes. Vea que las lentes tienen un R1 y un R2. Eso es importante. Vamos a ver un toque. ¿Por qué es importante? Porque si tengo este caso, uno de los radios, vean que sería plano, sería ¿qué? Infinito. Y el otro tendría un valor de radio. Entonces eso a la hora de sustituir me quedaría un R infinito y el otro con un valor. Por eso es importante. Y estas serían las divergentes. Las que siento yo que más se trabajan sería la bicóncava, la plano convexa y la biconvexa. Son las que más vamos a trabajar.
Ahí tenemos ya el método gráfico, ¿verdad? Para que no se queden con las ganas. Ya lo van a trabajar con esféricos, pues se vienen después a trabajarlo con lentes. Y lo vamos a tener para la lente bicóncava y para la divergente. Les aconsejo también hacerlo, hacer un dibujo, agarrar, vea que son 3 rayos nada más, es un poco más sencillo. Vea, para la convergente tendríamos igual, dibujamos en la imagen, el punto focal, todo en la horizontal, el eje óptico, y empezamos con el primer rayo, horizontal, y después pasa por el segundo punto focal. El segundo rayo pasa, vean que pasa por el vértice y sigue. El tercero pasa por el primer punto focal y cuando llega a la lente se va horizontal. Y ahí, en el punto donde convergen, ahí se forma la imagen. Esto para la lente convergente. Para la lente divergente, ¿cómo se haría? Ok, para la lente divergente, si el objeto está de este lado, empezaríamos por el primero. Llega, toca y luego parece que el rayo que llegó aquí viene del punto focal F2. Entonces, cuando llegan aquí a la lente, trazan una línea desde el punto focal que pase por donde llegaron a la lente y siga en línea recta. Luego el 2. Dice que el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente. Entonces pasan acá por el puro centro y luego siguen. No, perdón, es la verde. Pasan por el centro, por lo que llamábamos antes vértice y siguen. Y vamos viendo que siguiendo la regla se va formando acá la imagen. Y la tercera es desde aquí una línea en línea recta hacia el punto focal F1. Y aquí se va más o menos formando. Cuando llega acá, vea que es una línea que va en dirección al punto focal y cuando toca el lente se va, parece que proviene paralelo. Hágalo varias veces para la lente divergente. Normalmente cuesta más entender la lente divergente que la convergente. Entonces practiquen bastante la divergente. Aquí tenemos más ejemplos. Vean, practiquen el A, el B, el C, el D, el E y el F. Hagan el dibujo, practiquen todos estos rayos y vean por qué va quedando las imágenes de esta forma. Hay bastante material visual, siento yo, para este capítulo en el libro. Yo traté de sacar las imágenes más representativas para que las vuelvan a practicar. Y les pongo este ejemplo 3 ya resuelto, solo con ecuaciones. Y luego, la idea es después de trabajar las ecuaciones, hacer el método gráfico y darse cuenta que da parecido. Porque muchas veces se piden los datos, se los sacan con las ecuaciones y luego con el método gráfico dan una imagen de cómo se está dando el proceso. Vean que este caso es una lente divergente, entonces usamos esta ecuación, ¿verdad? Una lente forma una imagen de un objeto el cual está a 16 centímetros de la lente. Entonces ya tenemos el valor de S. ¿Cuál es la distancia focal de la lente? Eso es lo que me preguntan. Entonces, si yo agarro la ecuación, 1S más 1S' igual a 1 entre F. La cosa es que lo que llevo yo es a despejar F. Eso es todo. Pero me preguntan, ¿cuál es la distancia focal de la lente? Y me dicen que la imagen está a 12 centímetros de la lente, del mismo lado que el objeto. Entonces, como es una lente, está al mismo lado del objeto, ya sea que sea esta lente o que sea esta lente, si el objeto está acá y la imagen acá también, no hay forma que esa S' sea positiva, porque los rayos salientes, como es una lente, siempre van a estar de este lado.
Entonces, sabiendo eso, yo sé que el S' que me están dando es negativo. Entonces ya tengo todos los datos para encontrar F. Cuando despejamos F me da que es menos 48. ¿Qué significa que me diera menos 48 centímetros? Recuerden que las lentes divergentes se conocen también como lentes negativas. Entonces, solo el hecho que me dé negativo, yo ya sé que la lente es divergente y puedo responder aquí. ¿Es convergente o divergente? Yo ya sé que es divergente. Eso me va a ayudar después a poder hacer el dibujo. Luego me preguntan si el objeto mide 8.5 milímetros de altura, o sea, me dan Y. ¿Cuál es la altura de la imagen? Bueno, habría que determinar la altura y si es derecha o invertida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo tengo la ecuación de M, donde M es igual a menos S' entre S, y yo ya tengo los datos de S' y de S. ¿Verdad? De hecho, S' es negativo, entonces S' con negativo y negativo se va de negativo, y S es positivo, entonces esto me va a dar un valor mayor que 0. M me va a dar mayor que 0, porque ya tengo los datos de S' y S. Entonces yo ya también sé que la imagen me tiene que dar derecha. Y con esto también voy a determinar cuánto es la altura. Luego de último preguntan el rayo, el diagrama de rayos principales, que es este que está acá. Ven, aquí está cómo se determina el M. Negativo con negativo se va, me queda un M positivo, que quiere decir que la imagen es derecha. Y siguiendo las reglas, ya sé que es divergente, entonces dibujamos el divergente, trazo una línea en el centro, mido a qué distancia voy a poner el objeto, el punto P, y empiezo a trazar cada una de las reglas. La regla 1, la regla 2 y la regla 3. De manera que me vaya quedando dónde va a quedar el objeto. Trabaja muy parecido a los espejos. Entonces, toda la clave acá está en practicar esto. Para tener una idea de cómo usar estas reglas. Esta es la clave. Para poder dar al final una imagen de lo que yo estoy trabajando. ¿Entiende la idea? Ok, ahí vemos una manilla. Espero que se entienda, ¿verdad? La idea, para que ya ustedes puedan seguir estudiando y llegar a resolver los ejercicios de forma más sencilla. Vamos a ver. ¿Sí? Vean que eso es toda la teoría, todo lo que les quería mostrar hasta el momento. Lo que les voy a subir es la presentación. Siento que esta presentación es un poco completa. Entonces, repasando nada más, que repasen la reflexión en la superficie plana, cómo se da la refracción, ¿no? El caso de un espejo plano, que es más sencillo, que es una imagen virtual, que es una imagen real, la ley de signos para las distancias objeto y distancias imagen, ahí está otra vez la ley de signos para la distancia objeto y la distancia imagen, la ley de signos para los radios de curvatura, los signos, la ley de signo para ver si la imagen es derecha o inversa, qué es el centro de curvatura y cómo saber su signo en espejos esféricos, qué es el punto focal y la distancia focal, cómo hacer los rayos, ¿verdad? El método gráfico para un espejo. Ahí vienen los dos casos, el cóncavo y el convexo. Ahí vienen varios ejemplos para que practiquen. Este ejemplo lo vuelvan a hacer. Ahí está resuelto.
el caso ahora no de una superficie reflectiva, sino de una superficie refractiva. El ejemplo para que lo lean un toque otra vez. Luego, ¿qué son lentes delgadas? ¿Cómo es una lente convergente? Y la diferencia con la divergente. Tipos de lentes convergentes con divergentes. Y cuál es el método gráfico para las lentes, ya sea la convergente y la divergente. Y varios ejemplos de la convergente. En el libro viene así varios ejemplos para la divergente. Sería bueno que los vean, los revisen. Y un ejemplo donde se hace un problema con una lente que no sabemos qué es, y al tener los resultados nos damos cuenta que es una lente divergente. No sé si tienen alguna consulta. Eso era lo que les quería mostrar para no embotarlos mucho. No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto. ¿Cómo ven la materia o algo así? De De mi mi parte, parte no bastante tengo claro. consulta. Ok. Laura, dijiste algo, no escuché. Sí, profe, de mi parte no tengo consultas, pero sí reconozco que debo estudiar más para comprender bien todos estos conceptos. Sí, este capítulo, a diferencia de los pasados, es de practicar mucho, demasiado, porque es muy visual. Entonces, se les va a pedir determinar distancias objeto, distancias imagen, amplitudes, todo esto, pero también puede ser que se les pida hacer un dibujo o del dibujo sacar datos. Entonces, al ser tan visual, hay que practicar bastante. Yo voy a tratar de colocarles, a más tardar mañana, tal vez los ejercicios que yo sienta que les va a funcionar o ayudar. Hay una parte del libro que yo no retomé porque es muy teórica y sería bueno que la lean, es la parte del ojo humano y de algunos instrumentos, ¿verdad? Para que ustedes traten de leer eso. Igual, si tuvieran una duda o una consulta, ustedes me la pueden hacer en el foro, ¿verdad? O ahí por correo. Si es por correo, ¿verdad? Ojalá me lo hagan por el correo de la plataforma, ¿verdad? Igual, si no les contestara, me lo vuelven a enviar o hacen la consulta en el foro. A veces es mejor el foro de consultas porque es más fácil de contestar o entre los mismos estudiantes a veces se contestan. Eso era lo que les quería presentar. Entonces, lo que queda es estudiar un poco más, ¿verdad? Y prepararse para la otra semana. No sé si tienen consulta. Yo voy a esperar tener las calificaciones